Siguiente concepto que vais a ver todo el rato cuando estéis mirando procesadores, el concepto de cores o núcleos. Esto también te lo dice, sin ir más lejos, los requisitos de Office. 2 cores como mínimo, 2 núcleos como mínimo. ¿Qué significa eso? Lo de cores es súper sencillo. En lugar de tener una calculadora con un acceso a RAM, etcétera, etcétera, con una vía para ejecutar saltos, con una vía para guardar resultados, como el modelo calculadora que os he enseñado antes, en lugar de tener una máquina de Turing de programa almacenado funcionando al mismo tiempo, tienes 2, 4, 6, 8, 12, 16, 32, 128, hay procesadores de 128 cores. Ahí diréis, sí, José Antonio, ahí sí por narices que tiene que tener que ver. Si tengo el doble de cosas, funcionará el doble de rápido. No es tan sencillo, ahora hablaremos de eso. Pero sí que es verdad que tiene bastante más que ver con el rendimiento que la velocidad de reloj. Llegamos a un punto en la evolución de los microprocesadores en los que hacer una máquina de Turing todo el rato más rápida y más barata era difícil, pues entonces simplemente se dijo, pues en cada procesador metemos 2, 4, 8 o los que sean. De hecho, las tarjetas gráficas son principalmente máquinas de Turing de programa almacenado exactamente igual que los procesadores, pero con cantidades brutalmente grandes de cores. ¿Qué puede mover más peso? ¿Un elefante o 10.000 hormigas? Lo de los núcleos, lo de los cores es, en lugar de meter dentro de un microprocesador una máquina de Turing de programa almacenado, meto más de una. Entonces, todo lo que os he enseñado antes de la calculadora, el registro de instrucciones, el contador de programa, los registros, todo está duplicado. Y las instrucciones, en vez de ejecutarlas de una en una y en un orden, se ejecutan de 2 en 2 y de 2 sitios distintos al mismo tiempo. ¿Eso duplica el rendimiento? Para algunas cosas sí, para otras cosas no. Los microprocesadores están pensados, son máquinas de Turing que están pensadas para poder hacer muchas cosas muy rápido en orden. Las tarjetas gráficas son lo mismo, máquinas de Turing de programa almacenado, pero hacen muy bien muchas cosas desordenadas. O muchas cosas todas al mismo tiempo, mientras no tengan que ver unas con otras. Eso ya lo hemos hablado, es por lo que las tarjetas gráficas son buenísimas para craquear contraseñas, minar bitcoins o para hacer IA, y sin embargo los procesadores son buenísimos para cosas como correr la lógica de un juego por debajo, editar vídeo, editar fotografía, o por ejemplo, simular maremotos, terremotos o cosas por el estilo. Porque entenderéis, siempre pongo el mismo ejemplo, que yo no puedo simular el segundo 3 de un terremoto si lo he simulado antes el 2. Porque evidentemente tiene que ver, evidentemente está todo relacionado y todo en orden. Como los procesadores están optimizados para ejecutar cosas ordenadas y que se ejecutan una detrás de otra, tener 2 que pueden hacer eso, ejecutar muchas cosas ordenadas y una detrás de otra, solo es realmente útil cuando tengo un trabajo que se puede partir en 2 trozos que no están relacionados el uno con el otro. Porque si no, los cores tienen que estar todo el rato esperándose. De yo voy a hacer no sé qué, pero necesito este dato que lo va a calcular el otro. Entonces, hay programas para los que tener el mismo procesador con 4 cores da el cuádruple de rendimiento, porque es que estás haciendo lo mismo simplemente 4 veces, pero hay otras muchas tareas para las que no. Entonces, ¿los cores son rendimiento? Sí y no, depende. Tampoco los cores son rendimiento, tampoco podemos tomar eso como número mágico. Sigamos, siguiente concepto, la caché. Los cores hablan entre ellos, pero hablar entre ellos a través de la RAM es muy lento. Los conceptos de velocidad en informática son muy relativos. Cuando vosotros en sistemas operativos empecéis a ver la memoria virtual, que es usar disco duro como si fuera memoria RAM, desde el punto de vista del sistema operativo el disco duro es lentísimo y la memoria RAM es rapidísima. El sistema operativo funciona en esos términos de velocidad. Desde el punto de vista del procesador, los registros son rapidísimos y la memoria RAM es lentísima. La memoria RAM no debería accederse a ser posible casi nunca desde el punto de vista del procesador. Eso es imposible, tienes que sacar los datos y las instrucciones de ahí, pero se hace todo lo posible por evitar acceder a la memoria RAM.
tenemos para eso la memoria caché. Memorias caché. Hay, a día de hoy, todos los procesadores tienen de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Según bajamos para acá, son más grandes. Y según subimos para acá, son más rápidas. Más rápido que las cachés de nivel 1, aquí irían los registros. Y más lento que la caché de nivel 3, aquí va la RAM. A la hora de que un ordenador necesita acceder a un dato, si está en los registros son explícitos, hay que usarlos a posta. Si está en un registro, se coge de un registro y punto. Y cuando se habla de estas cosas que habéis oído 1000 veces de optimizar, 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 una de las cosas principales que se puede hacer para optimizar un código es meter cuantos más datos de uso continuo mejor en los registros. Tú metes las cosas que se vayan a usar mucho en los registros y el programa pasa a correr cientos, miles de veces más rápido. No es broma. Pero son muy pequeños. Entonces, para muchísimas cosas no se pueden usar. Si no usamos explícitamente los registros o no caben las cosas en los registros, lo que hace el procesador siempre es las cosas que haya que acceder a la RAM, que es muy grande pero muy poco rápida, pues si puede, las mete en caché de nivel 1, que es casi tan rápida como los registros, pero más grande. Si no, lo mete en caché de nivel 2, que es intermedia, es más grande que la caché de nivel 1, pero más lenta. Y si no, lo mete en caché de nivel 3, que es la caché más grande que tenemos, pero también la más lenta que tenemos. Eso en los apuntes. Os tengo puestos los datos reales de procesadores reales y RAM reales y discos duros reales, ya que estoy, de cuánto se tarda en sacar un dato de RAM, registros y demás. Son datos reales, aunque sean un poquito obsoletos. Entonces podéis ver ahí, por ejemplo, que registros solo tenemos en un ordenador moderno medio kibibyte de registros. Eso es poquísimo. Caben muy pocos datos en los registros y además, como he dicho, hay que usarlos a posta. Pero son increíblemente rápidos. Se puede sacar en un 5950X, que os he puesto ahí, un Ryzen de quinta, de 16 cores, se puede sacar un dato de un registro en un solo ciclo. En 0,2 nanosegundos. Coges una 1000 millonésima de segundo, la partes en 5 pedazos. Y ese quinto de 1000 millonésima de segundo es lo que tardas en sacar un dato de un registro. Teniendo en cuenta que el mínimo tiempo que puede utilizar un segmento de instrucción es un ciclo, a efectos prácticos es como si sacar un dato de un registro costara 0. No lleva tiempo, es inmediato. Lo hace en el mínimo tiempo que puede. No puede tardar menos de un ciclo, porque si tardara menos de un ciclo de reloj, da igual, hasta que no dé otro golpe el reloj no puede empezar a hacer otra cosa. ¿Me explico? Caché de nivel 1, 64 kilobytes, 4 ciclos, es decir, 0,8 nanosegundos, el cuádruple que el anterior. Caché de nivel 2, 512, ahora os explico eso de por core, 2,4 nanosegundos. Caché de nivel 3, 64 megas, y vienen ya a 11 nanosegundos, que comparado con los 0,2 del principio es, pues eso, 55 veces más. La memoria RAM es todavía 6 veces más lenta que la caché de nivel 3, y incluso un SSD, que sabéis de sobra que desde el punto de vista del sistema operativo un SSD es rapidísimo, si un procesador tiene que ir a por un dato a un disco duro, por rápido que sea, incluso aunque sea un SSD, aquí he puesto un 840 Pro, que otra vez está un poquito obsoleto, pero es un muy buen SSD, tardaría 128.000 ciclos. De esos golpes de reloj que os he dicho, tendría que parar el procesador 128.000 golpes de esos de reloj para obtener el dato. Desde el punto de vista del procesador eso es intolerable, eso se gestiona a nivel de sistema operativo. Además de eso, además de la caché servir para que puedas obtener datos que estarían en la RAM pero más rápido, y esto lo hace el procesador de forma automática, decide qué datos estarían mejor en caché de nivel 1, cuáles en nivel 2, cuáles en nivel 3 y cuáles directamente hay que dejarlos en la RAM y no hay que meterlos en cachés. Eso se hace con el administrador de caché que está dentro de cualquier procesador
y tiene que ver con los niveles de caché, con si las cachés son asociativas, con las vías, con los buses. No nos vamos a meter en eso. Simplemente hace magia y mete cada dato en la caché que corresponda. Y evidentemente, cuanto mejor gestione las cachés un procesador, más rápido va a ir, porque tarda menos en obtener los datos. Cuanto menos tenga que ir a RAM a por los datos, más rápido va a funcionar. Otra vez, ¿la caché es rendimiento? No, en absoluto, pero tiene que ver con el rendimiento. Ahora, cuando os hable de generaciones y de nombres de procesadores, vamos a ver eso. Vámonos al nombre comercial. Vamos a hablar de momento solo de los sobremesa, ya hablaremos más adelante de portátiles, de móviles, de ARM y cosas por el estilo. En procesadores de sobremesa hay dos tipos, los de AMD y los de Intel. Los nombres son cosas del tipo de AMD Ryzen 5 7600 o Intel Core i5 12400. Eso es el nombre comercial del procesador. Vamos a ir paso por paso. Lo primero que viene es obviamente la marca. A día de hoy los procesadores de AMD son mejores que los de Intel. Hace 10 años los de Intel eran mucho mejores que los de AMD. Eso a priori tampoco te indica que es mejor. Y además, que los procesadores de AMD sean ahora mismo en general mejores que los de Intel no significa que no haya que comprar nunca Intel. Depende del rango y demás. En general, como regla básica ahora mismo en octubre de 2024, si queréis un ordenador potente y ampliable en el futuro, os tenéis que ir a AMD. Si queréis un ordenador barato, os conviene iros a Intel. Como regla básica. ¿Tiene que ver con el rendimiento? ¿Otra vez lo mismo? Sí. ¿Es rendimiento? No. Luego viene el nombre comercial. Es también la marca. Intel a sus procesadores los llama Core i y AMD a sus procesadores los llama Ryzen. Eso simplemente es un nombre comercial y punto. Y de hecho ahora Intel está cambiándole los nombres. Ya no se van a llamar Core i5, Core i7, Core i9, Core i3 y tal. Veremos a ver cuando salga la generación 15. De momento en portátil lo está cambiando, pero lo de los nombres de los portátiles lo hablamos otro día, por favor, que es muy complicado. Luego este número es lo que sería la gama. Esto es sí un poco rendimiento aproximado. Primero lo estandarizó Intel y luego lo copió AMD, que tiene de números el 3, el 5, el 7 y el 9. Entonces, a priori, muy por encima y dentro de la misma generación, un Ryzen 9 es más rápido que un Ryzen 7, que es más rápido que un Ryzen 5, que es más rápido que un Ryzen 3. Que bueno, los Ryzen 3 ya ni existen, porque como os digo, AMD se ha centrado, AMD ha descuidado completamente las gamas baratas. Tienen una posición dominante en el mercado ahora mismo y la aprovechan de esa manera. Y lo mismo, en Intel, a igual generación, a priori un Core i9 es más rápido que un Core i7, que es más rápido que un Core i5, que es más rápido que un Core i3, que es más rápido que un Pentium, que es más rápido que un Celeron, que serían el Core i2 y el Core i1, por llamarlo de alguna manera. Tampoco podéis agarraros a eso como algo mágico, ¿vale? Porque os he puesto aquí ejemplos en clase en los que un Core i3 de generación 12 es más rápido que un Core i9 de generación 11. Entonces tampoco podéis agarraros a eso, ni a esas cosas de, bueno, esto necesita como mínimo un Ryzen 5, esto necesita como mínimo un Core i5. No os podéis agarrar a eso, no es una buena medida de rendimiento. ¿Aproximada? Sí, pero no es buena, no la toméis como medida de rendimiento. Lo siguiente es la generación. Generación 12 en este ejemplo que he puesto de Intel, generación 7 en ese ejemplo que he puesto de AMD. Sé de sobra que en Intel vamos por la generación 14 y sé de sobra que en AMD vamos por la generación 9, ya os digo. Pero la generación 12, 13 y 14 son básicamente idénticas, por eso me he ido a la 12, normalmente tiene mejor relación calidad-precio, y la generación 7 de AMD tiene una gran diferencia con la 5, la 8 es básicamente la misma que la 7 pero con gráficas integradas más potentes, y la 9 a día de hoy no tiene una buena relación calidad-precio. Entonces, recomendación subjetiva mía, en Intel os conviene más empezar a mirar por la generación 12 y en AMD por la generación 7, que luego, ya os digo, relación calidad-precio, precios,
las tiendas y demás. Esto tampoco es rendimiento. Como os acabo de decir, por ejemplo, en Intel, de la generación 11 a la generación 12, un cambio absolutamente brutal. La generación 12 es muchísimo mejor que la 11, y luego la 13 y la 14 son cambios menores respecto a la 12. ¿Un cambio de generación es importante o no? Depende, no lo sabemos. En AMD, por ejemplo, de la 1 a la 2 no hubo apenas cambio, de la 2 a la 3 hubo cambios importantes, de la 3 a la 5 hubo cambios importantes, la 4 básicamente no existe, eso es otra cosa. La 6 tampoco existe básicamente, de la 5 a la 7 hubo también cambios importantes, y ya os digo que luego de la 7 a la 8 y a la 9 nada especialmente interesante. Al menos a día de hoy y con los precios y los rendimientos que tenemos a día de hoy. Otra vez, ¿eso es rendimiento? Tampoco. Y luego, estos últimos números del final son una continuación de la gama. A igual generación, un Core i5 12600 va a ser más rápido que un 12400. Por ejemplo. ¿Cuánto os tenéis que fiar de eso? Pues otra vez, poquísimo. Porque a veces, por ejemplo, el ejemplo que os acabo de poner del 12400 al 12600 hay una diferencia importante, pero sin embargo en otras generaciones, del 400 al 600, en generaciones que no son la 12, ha habido diferencias sin mayor interés. Y a veces llevan otras letritas al final o tal, por ejemplo, en Ryzen los que llevan una X al final se supone que son un poquito más rápidos, a efectos prácticos eso no pasa, así que entre el 7600 y el 7600X el que salga más barato. E Intel sí que tiene a veces letras que son importantes como una K, que quiere decir que es sobreclockeable. Para quien le interese, ya os he dicho que la recomendación que os hago desde aquí es que no hagáis overclocking, salvo los casos que os he dicho. O bien cosas como una F, que significa no tiene tarjeta gráfica. AMD en la generación 7 no tiene ningún procesador que no tenga tarjeta gráfica, pero Intel sí tiene procesadores en generaciones actuales que no tienen tarjeta gráfica. Vamos a hablar de por qué es eso.